La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio, la emisora de tu felicidad, y de este su programa, el Manual de Vida. Qué alegría que podamos encontrarnos hoy para lo mejor de Dios, y siempre lo mejor es vivir en el marco de su propósito eterno, de su palabra maravillosa. En este día estoy invitándoles a mantenerse en esta sintonía para que juntos podamos seguir avanzando, creciendo en el poder de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Estoy recordándoles, mis amados hermanos y amigos, que estamos orando por usted y con usted, para que la gracia de Dios en su vida le vuelva esa maravillosa sustancia de vida y de poder que nosotros necesitamos para caminar en el poder de la sangre maravillosa de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero invitarle para que juntos podamos estudiar esta palabra que vamos a analizar en esta hora, a la que le he llamado convicciones inquebrantables. Convicciones inquebrantables, ¿sí? Estamos hablando acerca de eso. Una convicción es un convencimiento, una persuasión, es seguridad, certeza, algo que está fuertemente adherido a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar, de hablar, de creer y de comportarnos. Las convicciones inquebrantables son las que nos harán permanecer aun cuando las circunstancias sean muy adversas. Cuando leemos en la palabra de Dios de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue expuesto a la mayor de las adversidades, y a pesar de que fue expuesto a las peores adversidades, no claudicó en su fe. Aun cuando no tenía de pronto claro si Jesús sería el Mesías que él había proclamado y que él había esperado, aún así se mantuvo firme a sus convicciones hasta el final. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos también estar siempre listos para dar nuestra vida y nuestro servicio a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y de esa manera podamos avanzar. Las convicciones, como el compromiso, la lealtad, la pasión, la fidelidad, la generosidad, la honra, deben impregnarse, arraigarse profundamente en nuestra vida, porque de estos valores es precisamente de lo que nosotros, o con los que nosotros podremos siempre dar el fruto abundante en una generación como la que nosotros vivimos, en la que ya las convicciones van quedando de lado. Nosotros tenemos la urgencia de la palabra de Dios para mantenernos fieles y firmes al propósito de Dios para el cual nosotros estamos constituidos. Y al tener esa férrea convicción en nuestra vida de cada uno de los aspectos por los cuales nosotros queremos vivir y caminar, podamos tener una experiencia gloriosa en el Señor Jesucristo. Quiero leer esta palabra que está en el libro de Josué 14, versículo 6, que nos dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios.
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces es ahora mi fuerza para la guerra, para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré fuera, como Jehová dijo. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. En esta palabra que estamos escuchando y leyendo en este día, encontramos hermosos principios. Es el principio de estar siempre en esa convicción inquebrantable en aquellos anhelos de nuestra vida. Y hoy es importante que nosotros, mi amado hermano y mi amigo que me escucha, hagamos una reflexión y nos preguntemos nosotros mismos cuáles son esas decisiones, esas convicciones que están dentro de nosotros, pero que de pronto se vuelven frágiles, que no estamos tan dispuestos a mantenernos firmes en aquello que hemos propuesto originalmente. De la historia de Caleb, nosotros leemos la palabra de Dios que él había mantenido durante 45 años. Creo que usted imagine lo que significa eso. 45 años con una idea en mente, con una convicción que aquello que se le había ofrecido era suyo, que aquello que se le había ofrecido era algo de lo cual Dios había hablado a su vida y a su corazón. Entonces hoy quisiera dejar con usted 3 principios importantes sobre convicciones inquebrantables. El primer principio es que cumplir el propósito de vida requiere esas convicciones. Caleb había capturado una visión de la tierra de Hebrón, las que había recorrido 45 años antes. Dios le había ofrecido también esta tierra por posesión, y dice la palabra de Dios en Josué 14:12, de la cual Jehová habló. Entonces, Dios habló una palabra. Para nosotros hoy se conoce como una declaración profética. Dios declaró una palabra sobre la vida de Caleb, y él tomó y atesoró esa palabra y la puso en su espíritu, la puso en su corazón, y él esperó año tras año, década tras década, y después de 4 décadas y media, ahora llegaba el momento de comenzar a poseer aquello que le había sido dicho. Y esto nos habla a nosotros de propósito de vida. Cuando hablamos de cumplir propósito de vida, esto nunca será posible si no estamos convencidos de aquello a lo que le queremos entregar nuestra vida. Si le entregamos nuestra vida a una carrera profesional, debemos tener la convicción de que podemos y debemos avanzar hasta que hayamos terminado aquel propósito de la preparación y el nivel idóneo al cual usted está aspirando. Si entregamos nuestra vida al trabajo, al oficio o incluso al servicio de la obra de Dios, al ministerio, si no tenemos convicciones profundas, difícilmente podremos tener resultados, digamos, halagadores, resultados correctos. Con frecuencia las personas se acostumbran a sobrevivir, es decir, vivir apenas que flotando, apenas que con lo básico, apenas que con lo esencial. Pero nosotros hoy somos llamados a tener esa misma convicción que tenía Caleb, cuando él en su pensamiento tenía claro que necesitaba mantenerse en esa férrea convicción de aquello que le había sido dicho y entregado por palabra de Dios. Nuestras convicciones deben estar alineadas, homologadas a la palabra que Dios ha hablado, no a las circunstancias que estamos observando o experimentando. Cuando nosotros nos alineamos a las experiencias que estamos teniendo, estas perfectamente nos terminan diluyendo en el desánimo, nos terminan devastando
en la frustración de no ver los resultados en el momento que nosotros deseáramos tener esos resultados. Pero cuando nosotros decidimos esperar en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios está sustentada en el carácter de Dios. Y como el carácter de Dios y la palabra de Dios no pueden cambiar, no se pueden alterar, son inamovibles, porque Dios no tiene sombra de variación ni de mudanza. Dios no se muda, Dios no cambia, Dios no varía las cosas. Dios no te ofrece algo hoy y mañana te lo quita, sino que cuando Dios dijo a Caleb, Hebrón es tuya, Caleb tomó esa palabra y se apropió de esa declaración. Y hoy yo quiero invitarle a usted, mi amado hermano y mi amigo que me sigue en este subprograma, El Manual de Vida, y en esta su emisora Happy Radio, para que usted mantenga esa convicción. Usted se mantiene convencido, afianzado, agarrado del Señor, asido del Señor, de que el Señor va a tener siempre la mejor respuesta para la vida de cada uno de nosotros. Las circunstancias van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice así, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley antes de que se cumpla. Y esto debe aplicarse a nuestro sentido de propósito en Dios. Por lo cual nosotros somos llamados, al igual que fue llamado Caleb, para ver algo más allá, ver algo más grande, y entonces soñar con esa verdad hermosa que vamos teniendo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros leemos la palabra que dice de Josué 14:12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ya la palabra de Dios le había sido dada a Caleb, pero él sabía que en aquel monte se encontraban los anaseos, que eran una nación de gigantes, pero también las ciudades eran fortificadas. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que con frecuencia nos gustaría tener algunos éxitos y resultados, pero sin mucho esfuerzo. Y cuando usted lee la palabra de Dios, que Caleb sabía que en ese monte habían anaseos, que era una raza de gigantes, y cuando él sabía que allí se encontraban también a personas en fortalezas, murallas, personas grandes, pero también murallas muy fuertes, y que él tendría que lidiar con todo eso, se da cuenta precisamente de la maravillosa obra de Dios para nuestra vida, que cuando Dios dice algo, un propósito para su vida, aunque a nosotros nos parezca que es más grande que nuestra capacidad, la única diferencia, lo que nos puede evitar obtener ese logro, son nuestras convicciones. Y hoy yo quiero invitarle a usted para que camine en ese sentido de propósito de Dios. Tenemos que aprender a tener convicciones de grandeza, ver con la visión de Dios. Caleb pudo ver lo que estaba más allá de las fortificaciones, y vio ciudades grandes, no pequeñas, vio tierras llenas de oportunidades para poder cosechar y también para poder entregar a su próxima generación. Y esto es muy importante para nosotros saber, que la montaña que nosotros conquistamos es la herencia para nuestros hijos. Más adelante las hijas de Caleb pidieron Hebrón y pidieron también fuentes de aguas para sus tierras. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos este principio, que hasta que nosotros no hayamos conquistado una montaña, no podremos heredar esa montaña a nuestros hijos. Y la montaña puede ser una carrera profesional, la montaña puede ser ese negocio familiar o esa empresa que usted está iniciando o anhelando iniciar, pero que no encuentra la manera como eso pueda suceder para comenzar. Se necesitan convicciones que no estén sustentadas en nuestra capacidad nada más, sino que estén sustentadas en una palabra dada de la boca de Dios, una palabra profética, una palabra de bien, porque la Biblia dice:
Dios dice acerca de nosotros: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos para darte un futuro esperanzador. Esto es lo que leemos de la palabra de Dios. Debe ayudarnos a nosotros a caminar de una manera extraordinaria en el poder de Dios. Y eso nos permita tener siempre las convicciones que sean un asunto permanente en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y luego regresamos para seguir deliberando sobre convicciones que producen éxito. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darme gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti.
Te conectamos a la felicidad. Ahora también en nuestras redes sociales. Búscanos como Happy Radio CR en Facebook, Instagram y TikTok. Contenido para vos y que te bendice. Hola, bienvenidos una vez más a este su programa, El Manual de Vida. Qué alegría que siempre podemos estar en esta sintonía para lo mejor que es la palabra de Dios para nuestra vida. Y ahora estamos hablando acerca de estos principios, acerca de convicciones, de estar convencido de que sí podemos hacerlo, de que sí somos capaces, de que sí podemos lograr cosas más grandes que lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Esto es muy importante, que nosotros caminemos en esa hermosa relación del Señor en nuestras vidas. Así que lo primero que estamos observando en esta reflexión sobre convicciones es que cumplir el propósito de vida siempre va a requerir de nosotros convicciones. Pero también, en segundo lugar, para cumplir el propósito de vida se requieren decisiones, y así podamos caminar. La primera decisión tomada por Caleb fue atesorar, guardar una promesa de herencia que le había sido dada. Entonces él tomó la decisión de prepararse para estar listo para su momento de gloria, el cual le llegó 45 años después. Debía mantenerse en forma, debía entrenar, debía adiestrarse, porque ya conocía aquella tierra. Y entonces necesitaba estar listo, porque sabía que era una tierra de gigantes, porque sabía que era una tierra fortificada, porque sabía que eso le daría trabajo y no podía estar débil y disminuido, sino que debía estar en esa armonía. Entonces mantuvo una visión de la grandeza que se encontraba detrás de aquellas murallas. Hablamos acerca de tomar siempre las decisiones adecuadas, correctas, porque este es el principio de vida espiritual que estamos desarrollando. Entonces el tomar decisiones nos va a llevar siempre a avanzar en el propósito de Dios en nuestra vida. Caleb mantuvo una visión de la grandeza que se encontraba en la tierra que le había sido prometida. Y hoy tengo esa convicción en mi espíritu de que ustedes que me están escuchando, dentro de su espíritu, dentro de su corazón, dentro de su ser interior, usted siente que algo está a punto de brotar, de manifestarse. Y es aquí donde usted tiene que tomar las decisiones para ir en dirección al propósito de Dios para nuestra vida. Entonces necesitamos avanzar para que podamos crecer en ese propósito de Dios en nuestra vida, en ese tomar decisiones en la vida. Vamos a ir siendo perfeccionados, madurados, para que podamos alcanzar el propósito de Dios y dar el fruto idóneo para lo que hemos sido llamados y constituidos en Cristo Jesús. Entonces madurez tiene que ver con ese principio de vida y de crecimiento en el propósito de Dios, para que podamos cumplir con el eterno plan de Dios para nuestra vida y podamos crecer en el Señor. En ese crecimiento, en esa maduración, vamos a ir siendo hombres y mujeres de bien en medio de una sociedad que requiere ese principio de vida para que podamos caminar en el poder de Dios. Entonces no solamente requerimos mantener esas convicciones, sino solamente debemos tomar decisiones, sino que también necesitamos, para cumplir ese propósito de vida, vamos a tener que tomar acciones, hacer cosas, hacer acciones en la vida. Entonces lo único que Caleb necesitaba al final era que se le permitiera, que se le diera permiso de actuar. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, posiblemente muchas personas tienen la necesidad de esa autorización, que yo creo que es totalmente válida. Todos nosotros tenemos que recordar que necesitamos mentores en nuestra vida, que necesitamos personas en nuestra vida que nos guíen en procesos de vida en los cuales nosotros nos encontramos, para que podamos también con ello alcanzar eso que deseamos en el Señor. Cumplir ese propósito de nuestra vida
en las convicciones profundas, va a requerir que nos movamos en función a esas convicciones, esas acciones que van a venir a fluir desde nuestra vida. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, la Biblia nos declara que entonces Josué lo bendijo. Estamos leyendo de Josué 14:13. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Si usted lee toda la historia, dice la Biblia que Josué le dio a Caleb Hebrón por heredad. Pero en realidad lo que Josué hizo fue autorizarlo para ir a la guerra. Josué autorizó a Caleb para ir a conquistar una tierra. Entonces el principio que parte aquí es el principio de dar permiso, el principio de la autorización para actuar. Y claro que ese permiso es muy importante en nuestra vida, el permiso de los padres, el permiso de las autoridades espirituales de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe, porque esto nos va a permitir actuar con la convicción de que yo tengo un respaldo espiritual, que yo fui enviado, no solamente quise ir, yo fui enviado también. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentido, cuando la Biblia dice que Josué le dio a Hebrón, pareciera como que se le entregó en la mano, pero en realidad cuando usted lee con cuidado, se da cuenta que lo que Josué hizo fue autorizarlo a ir a una gran batalla, lo cual sucedió con éxito para Caleb. Y eso es un aspecto fundamental del desarrollo de nuestra vida, de nuestro servicio y de nuestro ministerio. Pero de ese desprendimiento que leemos de la autoridad que te envía, es que leemos de Josué 14:14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y este es principio de accionar. Y eso me hace pensar en nosotros, en cuántas cosas están detenidas, cuántos proyectos laborales, proyectos empresariales, usted dice, debo hacerlo. Y en su espíritu, en su corazón está la idea de que usted debiera emprender con algo. Pero se da cuenta de que se ha detenido en la vida porque el emprender genera un nivel de ansiedad, un nivel de temor, un nivel de angustia, y de pronto querer innovar, tomar una decisión, emprender hacia lo desconocido, siempre va a ser un aspecto duro para todos nosotros como seres humanos. Pero cuando usted tiene esa figura de autoridad en su vida, que le bendice, que le honra, que ora con usted, que lo empodera, que lo envía, aun cuando no le está dando más que una palabra de bendición y una palabra de autorización, pareciera que no es significativa, pero es poderosamente significativa. Cuando la Biblia habla de Isaac, que bendijo, obviamente con engaño de Jacob, pero lo bendijo, y luego llegó Esaú a pedir, Isaac dijo, de trigo y de vino le he provisto. Pero en realidad no le dio ni trigo ni vino, lo que hizo fue orar por él. Y esto nos hace ver el poder extraordinario de la cobertura espiritual, el poder extraordinario de la bendición espiritual, porque aquella palabra de bendición que Isaac desató sobre Jacob estuvo sobre él para bien, para bendecir, para traer ese sentido de progreso en su vida. Y por eso hoy, cuando hablamos acerca de decisiones, tenemos que siempre recordar que usted siempre va a necesitar reconocer autoridad espiritual, para que esa autoridad espiritual atraiga sobre su vida todas las cosas buenas que la palabra de Dios ha decretado y establecido en este propósito eterno. Las convicciones tienen que ser inquebrantables, y estas se van a desarrollar por medio de entender el propósito de vida, por medio de tomar decisiones y por medio también de tomar acciones. Si tomamos esas declaraciones de la palabra de Dios, estamos seguros de que usted va a tener
un tiempo de mejora. Y yo quiero invitarle a usted que me escucha para que desde ahora, antes a 4 meses de que este año se termine, usted pueda comenzar a trazar la ruta de su año 2023 y usted comience a pensar de qué manera yo puedo ser mejor en todas las áreas y las líneas de mi vida. Cuando usted haga eso, usted pueda caminar en el poder de una palabra poderosa. Es muy importante que nosotros veamos la palabra de Dios como lo que la palabra de Dios es, espíritu y vida. Fue dicha por el deseo del corazón de Dios Padre para bendecir nuestra vida. El ejemplo que tomamos de la Biblia de Caleb no es un asunto circunstancial en la palabra de Dios. Está dicho porque al igual que Caleb, muchos de los que me escuchan necesitan ese sentido de mantener viva la llama de un propósito eterno. Que a lo mejor a usted se le ha dado una palabra y usted dijo en algún momento, maravilloso, Dios me está hablando, pero de pronto pasan los meses, pasan los años y pareciera ser que como que eso no es así, como que Dios no está en ese asunto de llevarme al desarrollo de aquello que usted o yo anhelamos. Pero si usted mantiene viva la flama de la búsqueda de Dios, y se mantiene bajo convicción y se mantiene bajo esa poderosa declaración, yo estoy firmemente convencido que usted va a tener en su vida esa declaración poderosa de Dios sobre su vida de una manera extraordinaria. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él sea glorificado de una manera especial en este tiempo de convicciones, decisiones y acciones que debemos de tomar para el bien de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestro futuro esperanzador, del cual Dios está diciendo que usted y yo somos copartícipes. Eterno Padre, te bendecimos en este día. Oro sobre la vida de mi amigo y de mi hermano que me escucha a través de esta su emisora Happy Radio. Y oro que la palabra les sea revelada, que el espíritu de vida de la palabra traiga el sustento poderoso de la palabra de Dios fluyendo de una manera hermosa, extraordinaria, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti la honra y la gloria. Yo, Padre, sé que personas que me están escuchando anhelan emprender un negocio, anhelan emprender una carrera profesional, anhelan tener un nuevo emprendimiento, pero de pronto hay angustia, hay temor, hay ansiedad, porque los gigantes estarán ahí, las murallas estarán ahí. Y yo oro que el Espíritu Santo traiga sobre su vida ese poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento en la vida de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano y mi amigo que nos sigue a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Yo oro que usted sea bendecido y que sea levantado, prosperado de una manera extraordinaria en el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida. Bendiciones. Le espero en nuestra próxima entrega. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.